Chile quedó en medio de una pelea de gigantes. Estados Unidos le revocó las visas a autoridades chilenas por el cable submarino impulsado desde China y la guerra tecnológica se instaló de golpe en Santiago. El telón de fondo es, sin embargo, más largo. Boric venía acumulando roces con Washington y hoy esa tensión pasa de las declaraciones al costo concreto. En paralelo, el futuro gobierno de José Antonio Kast declara una emergencia fiscal ante el abultado déficit estructural. Una estrechez económica que contrasta con la indignación que desató el millonario bono de desempeño que recibieron el mandatario y sus ministros. En el mundo, la captura del narcotraficante más buscado de México desata una ola de violencia en ese país. Un mundo testigo también de la historia de un mono japonés aferrado a su peluche, que nos recuerda que, incluso en la era de los choques geopolíticos, la empatía todavía encuentra formas de viralizarse. Así parte el día. Este es el Shot del lunes 23 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Chot con Juan Manuel Astorga. Un sorpresivo correo electrónico desató una tormenta diplomática sin precedentes entre Chile y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump revocó las visas del Ministerio de Transportes, en este caso el ministro Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y de su jefe de gabinete Guillermo Petersen, estos dos últimos militantes del Partido Comunista. La razón: el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio los acusó públicamente de comprometer infraestructuras críticas y socavar la seguridad regional. Todo esto apunta directamente a las negociaciones para instalar el Chile-China Express, un gigantesco cable submarino de fibra óptica que conectaría Valparaíso con Hong Kong, impulsado por el consorcio asiático China Mobile. Aunque el proyecto está apenas en etapa de evaluación, Washington actuó con dureza, repitiendo la estrategia de presión que ya aplicó con autoridades, por ejemplo, en Costa Rica. El presidente Gabriel Boric reaccionó rechazando la medida y dijo que Chile es autónomo en sus decisiones. La Cancillería entregó una nota de protesta al embajador estadounidense, quien admitió que, por razones legales, no podía entregar más información de los afectados. El ministro Muñoz, notificado en plenas vacaciones, calificó la decisión de desmedida y confirmó luego que Estados Unidos ya había advertido sobre posibles sanciones. La disputa global entre superpotencias por el control tecnológico y la ciberseguridad aterrizó bruscamente en los ministerios de nuestro país, demostrando que en el tablero geopolítico actual ninguna decisión técnica de telecomunicaciones está libre de un altísimo costo diplomático. Y si Washington golpeó la mesa, Beijing no tardó en responder con la misma fuerza. La Embajada de China en Chile emitió una dura declaración acusando a Estados Unidos de actuar con una naturaleza hegemónica y despótica al intentar frenar el proyecto del cable submarino transpacífico. Según el gigante asiático, el gobierno de Trump busca mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales, recordando el historial de espionaje estadounidense y acusándolos de querer marcar al hemisferio occidental como su zona de influencia exclusiva. El polémico proyecto, valorado en unos 500 millones de dólares, se había manejado con bastante hermetismo en los últimos meses por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Según fuentes diplomáticas, la iniciativa no generaba entusiasmo ni en la Cancillería ni en el Ministerio de Transportes, debido a las evidentes implicancias en medio de la guerra comercial, pero sí contaba con el respaldo del presidente Boric y su equipo de asesores en la moneda. De hecho, el canciller Alberto Van Claveren marcó distancia al aclarar que es un proyecto en fase sumamente inicial y recordó que el cable que sí está aprobado por el Estado es el proyecto Humboldt, adjudicado a Google. Esta tensión devela las complejas divisiones internas del Ejecutivo también frente a cómo lidiar con las potencias. Quedar atrapado en el fuego cruzado entre Washington y Beijing expone la vulnerabilidad de un país como el nuestro, que intenta equilibrar su soberanía digital con las presiones de quienes controlan hoy el mundo. Y la revocación de visas es solo el clímax de una relación que venía acumulando presiones desde hace años. Los roces entre la administración de Gabriel Boric y Estados Unidos no nacieron con el cable submarino, especialmente desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. El historial de desencuentros es intenso. Boric ha cuestionado públicamente a Trump por negar la crisis climática, por su bravuconada respecto al Canal de Panamá y por su postura frente a la guerra en Ucrania. También condenó duramente los recientes bombardeos estadounidenses contra centrales nucleares en Irán, afirmando que tener poder
no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas. A esto se suman episodios que incomodaron profundamente a la diplomacia norteamericana, como cuando el presidente chileno se negó a contestar una llamada telefónica del propio secretario de Estado, Marco Rubio, argumentando que, por una cuestión de dignidad del cargo, los presidentes hablan con los presidentes y los cancilleres hablan con los cancilleres. Todos estos episodios, combinados con las críticas a la política de bloqueos hacia Cuba y Venezuela, provocaron que el nuevo embajador estadounidense advirtiera hace poco que estos comentarios tienen un costo. Las convicciones presidenciales y la retórica frontal pueden ser aplaudidas en foros ideológicos, pero en el áspero terreno de las relaciones internacionales, los desplantes a la principal potencia del continente terminan pasando una cuenta que tarde o temprano se cobra. Mientras el actual gobierno choca con Washington, el presidente electo arma sus maletas para acercarse a Donald Trump. José Antonio Kast confirmó su participación en la cumbre internacional Shield of the Americas, organizada por la Casa Blanca en Miami para el próximo 7 de marzo, a solo 4 días de asumir el mando. La cita, que va a congregar a mandatarios afines como Javier Milei, Nayib Bukele y Santiago Peña, tiene como eje central debatir la interferencia extranjera en el hemisferio, un tema que arde tras el choque diplomático por las inversiones chinas aquí en el continente latinoamericano. Desde el Partido Republicano, el senador electo Arturo Esquella defendió el viaje, asegurando que es una oportunidad clave para coordinar esfuerzos contra amenazas comunes como el crimen organizado, junto a líderes que tienen la determinación para enfrentarlo. La asistencia a esta cumbre en la víspera del cambio de mando es una declaración de principios. Marca un giro radical en las alianzas de nuestra política exterior, alineándose sin complejo con la agenda de seguridad hemisférica que dicta la nueva Casa Blanca. El forado en las cuentas públicas sigue enfrentando al gobierno que hace sus maletas con el que entra a la moneda. A través de una columna de opinión, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, rompió el silencio tras conocerse el preocupante déficit estructural del 3,6%. Reconoció que los resultados, dijo, son dolorosos, pero defendió su gestión asegurando que el problema no fue un descontrol en el gasto, sino una imprevista caída en 3 billones con B larga, de pesos en los ingresos, golpeados por la menor recaudación tributaria y el accidente en la mina El Teniente. Marcel advirtió que no todo se resuelve con recortes. Sin embargo, en la vereda del frente, José Antonio Kast tiene una lectura diametralmente opuesta. El equipo entrante ya habla abiertamente de una emergencia fiscal, acusando errores permanentes y preparando el terreno para ajustes severos. El propio presidente electo afirmó que el tiempo les dio la razón respecto a que la crisis era mucho mayor de lo que el gobierno admitía. La batalla por los números rojos dejó de ser un debate técnico para transformarse en la construcción del relato político de los próximos 4 años. Mientras la administración saliente busca justificar las matemáticas del pasado, los que llegan instalan el escenario de crisis necesario para visibilizar los recortes que van a marcar su mandato. Los abultados cheques de incentivo al gobierno saliente podrían tener los días contados. La revelación de que el presidente Boric y autoridades como el ministro Nicolás Grau y la directora de presupuestos Javiera Martínez recibieron millonarios incrementos de sueldo por el bono de cumplimiento de metas desató la indignación del futuro oficialismo. Ante el evidente déficit fiscal, parlamentarios electos de la futura coalición y también de demócratas anunciaron una profunda fiscalización al pago del programa de mejoramiento de gestión y adelantaron que van a buscar eliminar este beneficio para las más altas autoridades del Estado a partir de marzo. Figuras electas como Javiera Rodríguez o Francisco Orrego fueron tajantes al señalar que es impresentable recibir premios financiados por todos los chilenos simplemente por hacer un trabajo que es un deber, anunciando citaciones directas a la Contraloría. Un debate que confirma la enorme desconexión entre la burocracia estatal y la realidad financiera de un país. Defender un bono de desempeño en medio de un desplome de las cuentas públicas dinamita la credibilidad del discurso de austeridad y le entrega a la futura administración la excusa perfecta para aplicar la tijera. Las consecuencias de la devastadora explosión en la Ruta 5 siguen cobrando un precio altísimo. La tragedia del camión de gas en Renca sumó 3 nuevos fallecidos durante el fin de semana, elevando el saldo fatal a 9 personas. Las nuevas víctimas permanecían internadas con graves quemaduras en distintos centros asistenciales. Aún quedan 12 personas hospitalizadas, 8 de ellas en riesgo vital.
Por su parte, la empresa Gasco emitió un comunicado expresando su profundo impacto, habilitando una línea telefónica para las familias y reafirmando su colaboración con la justicia. En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Fiscalía intensifican las pericias para determinar si la máquina contaba con todas las certificaciones al día y entender por qué el cilindro blindado se fracturó tras el volcamiento, mientras cobra fuerza la hipótesis del exceso de velocidad del conductor fallecido. Cuando la infraestructura falla y los protocolos se quiebran de forma tan trágica, la cadena de responsabilidades debe llegar mucho más allá del hombre al volante. La investigación deberá determinar si hubo omisiones corporativas que permitieron que una bomba de tiempo rodara sin resguardos por la ciudad. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. El proyecto Dominga tropezó otra vez en tribunales. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló todo lo que el primer tribunal ambiental había tramitado para hacer cumplir su fallo anterior sobre el caso. Los jueces dijeron que esa sentencia ambiental no daba ningún derecho concreto a la empresa Andes Iron, ni aprobaba ni rechazaba el proyecto, sino que solo ordenaba al Comité de Ministros volver a pronunciarse. En palabras simples, el Tribunal Ambiental no podía usar ese fallo como si fuera una orden lista para ejecutar, porque la ley solo permite ejecutar sentencias que cierran un conflicto y reconocen claramente un derecho. Como eso no ocurría aquí, la Corte concluyó que se aplicó un procedimiento que no correspondía y lo dejó sin efecto. Así, Dominga, que contempla 2 minas y un megapuerto de $2.500 millones en La Higuera, muy cerca de la reserva Pingüino de Humboldt, queda nuevamente en un limbo jurídico, sin luz verde, sin luz roja definitiva y con su futuro otra vez pendiente de lo que resuelva en algún momento la autoridad ambiental. El desalojo del Cerro Centinelas abrió un nuevo frente judicial para el gobierno saliente. Dafne Aránguez, dirigente de la Megatoma de San Antonio y representante de 3 comités, presentó un recurso de protección contra la delegada del Ministerio de la Vivienda para la zona, Gloria Mayra, y contra la delegación presidencial provincial, acusando que el proceso ha implicado tratos crueles e inhumanos y daños físicos y psíquicos para 2.143 familias. En la acción pidió una orden de no innovar para detener los desalojos, alegando ilegalidades y vulneraciones a tratados de derechos humanos, aunque la Corte de Apelaciones ya había rechazado esa solicitud atendido el mérito de los antecedentes, por lo que el retiro de las viviendas irregulares sigue adelante, mientras el fondo del recurso se sigue discutiendo. En pleno centro de Santiago, una sucursal del Banco Estado fue escenario de un frustrado robo. Esto ocurrió en la madrugada. Un grupo de desconocidos forzó la puerta de acceso del local de Santiago con placer, desconectó el sistema de televigilancia y causó múltiples destrozos al interior, aunque terminó huyendo sin alcanzar a robar especies gracias a la activación de los sistemas de seguridad. Según la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, los daños fueron evaluados en cerca de 30 millones de pesos y ahora se revisan cámaras y peritajes para establecer la ruta de escape y la eventual participación de bandas que han replicado este tipo de ataques a sucursales bancarias en la capital. Internacional. En la crónica del mundo, el narco más buscado de México y Estados Unidos cayó y su muerte encendió medio país. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del sanguinario cartel Jalisco Nueva Generación, murió tras un duro enfrentamiento con fuerzas militares en el municipio de Tapalpa. El capo, de 59 años, resultó gravemente herido en el operativo y murió mientras era trasladado vía aérea hacia Ciudad de México. La respuesta de sus sicarios fue inmediata y brutal. Bloqueos carreteros, comercios en llamas y vehículos incendiados que paralizaron al menos 5 estados, obligando a las autoridades a suspender el transporte público y pedirle a la población que no saliera de sus casas. Por la cabeza de este líder, Washington ofrecía $15 millones, acusándolo de inundar las calles con fentanilo. A diferencia de otros capos, el Mencho construyó su imperio desafiando directamente al Estado. Emboscó caravanas policiales, atentó contra el jefe de seguridad de la capital en 2020 y llegó al extremo de derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes en 2015. La caída de un líder criminal de esta envergadura cierra un capítulo histórico para la seguridad regional, pero el terror desatado en las calles como represalia demuestra también una realidad escalofriante. Descabezar a un cartel transnacional no desmantela de inmediato su inmenso poder de fuego. De hecho, solo agita el avispero de una organización que, al verse herida, prefiere quemar el país antes que rendirse.
Bueno, y antes de nuestro flashback, vamos a cerrar la revisión de las noticias con una historia donde el consuelo más grande llegó en forma de algodón y felpa. Punch, un pequeño macaco, un mono de 7 meses del zoológico de Ichikawa, en Japón, ha dado la vuelta al mundo. Tras ser abandonado por su madre durante una ola de calor y rechazado constantemente por el resto de su manada, este monito encontró refugio en un inusual compañero, un enorme peluche de orangután de la marca sueca IKEA o IKEA. En los videos virales se ve a Punch abrazando, protegiendo y caminando de la mano con el muñeco para sentirse a salvo. La ternura del caso desbordó las redes, duplicó las visitas al zoológico y desató una locura comercial. Tras conmoverse con las imágenes, la presidenta de IKEA, Japón, donó decenas de peluches nuevos para el animalito. El impacto cruzó fronteras, llegando hasta nuestro país, donde la empresa reportó que las ventas de ese juguete se dispararon un 24% en Chile solo durante la última semana. La viralidad de este pequeño mono demuestra el poder infinito de la empatía en la era digital. Detrás del fenómeno comercial, lo que realmente nos conecta como espectadores es vernos reflejados en esa necesidad instintiva de buscar un refugio afectivo cuando sentimos que el mundo nos deja solos. Y en el flashback de un día como hoy, 23 de febrero, en 1554 Valdivia cae en Tucapel. Muere Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel, enfrentando fuerzas mapuches lideradas por Lautaro. El conquistador que fundó Santiago encuentra su final en el sur. Fue un golpe simbólico para la expansión española en Chile. Un día como hoy, en 1893, Diesel presenta su motor. El ingeniero alemán Rudolf Diesel obtiene la patente de su motor de combustión interna. La invención cambiaría el transporte de la industria durante el siglo XX. Un día como hoy, en 1927, la reina de los almuerzos, nace Mirta Legrand en Argentina, la gran diva incombustible de la televisión sudamericana. Con una carrera que desafía toda lógica temporal, sus almuerzos televisados se convirtieron en el tribunal público más temido y codiciado por la política y la farándula del continente. Un día como hoy, 23 de febrero de 1954, el primer pinchazo masivo. En Pittsburgh, Estados Unidos, comienza oficialmente la primera campaña de inoculación a gran escala con la vacuna contra la poliomielitis, desarrollada por Jonas Salk. Fue el principio del fin para una de las enfermedades que más aterrorizaba a las familias y paralizaba a millones de niños a mediados del siglo pasado. Un día como hoy, en 1958, el secuestro a toda velocidad. En La Habana, la guerrilla de Fidel Castro secuestra al pentacampeón de Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio. Lo trataron como rey, le pidieron disculpas, vieron la carrera juntos por televisión y lo liberaron intacto. Fue un golpe maestro de relaciones públicas contra la dictadura de Batista, demostrando que la revolución también sabía jugar con los medios. Un día como hoy, 23 de febrero de 1981, quieto todo el mundo. Ocurre el tenso y fallido golpe de Estado en España, conocido históricamente como el 23F. El teniente coronel Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso de los Diputados, pero el intento golpista fracasó gracias a la férrea intervención televisada del rey Juan Carlos I, salvando así la joven transición democrática española. Un día como hoy, en 1997, Dolly se hace pública. Se anuncia oficialmente la clonación de la oveja Dolly en Escocia. Por primera vez, un mamífero es clonado desde una célula adulta. La ciencia abre un debate ético a nivel global. Un día como hoy, 23 de febrero en el año 2000, la guitarra sobrenatural. En la 42ª entrega de los premios Grammy, Carlos Santana hace historia pura al llevarse 8 estatuillas en una sola noche por su disco Supernatural. Empató el récord absoluto de Michael Jackson y comprobó que con un riff inconfundible y el magnetismo de temas como Smooth se puede dominar el pop a los 52 años. Atentos con varias cosas antes de concluir. Se esperan reacciones y gestiones diplomáticas tras la reciente decisión de Estados Unidos de restringir visas a ciertos funcionarios chilenos en un tema que se mantiene en el centro de la agenda de la Cancillería. El Pleno de la Corte Suprema revisa hoy la apelación al desafuero del diputado Joaquín Lavín León. Chile es partícipe del inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, COP4, del Acuerdo de Escazú, un encuentro regional clave para discutir la protección de defensores ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. Segunda noche en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se presentan los Pet Shop Boys, el humorista Rodrigo Villegas y también la banda Bomba Estéreo.
Bueno, y el Chile Open en el ATP 250 se inicia oficialmente el cuadro principal del torneo de tenis más importante del país en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo. Los jugadores chilenos Alejandro Tavilo, Cristian Garín y Nicolás Jarry, invitado especial, figuran como los grandes protagonistas locales. Este fue el Shot de hoy lunes 23 de febrero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana martes.